Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega, como es nuestra costumbre, este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos a Estudiando para Compartir. Este es el repaso de la lección de Escuela Sabática. También saludamos a todos los oyentes a nivel de la Unión que están constantemente escuchando su programa a través de Radio Esperanza Colombia. Para nosotros es una bendición poder compartir la lección número 6. En esta ocasión en un ambiente muy especial, estamos en un retiro ministerial en Cachipay, en la finca Maranata, y pues tengo el gusto de compartir con los pastores Óscar Vergara y Randy Arias. Pastor Óscar, Dios le bendiga, pastor del distrito de La Castellana. Qué gusto tener con nosotros en este momento su participación. Un cordial saludo también, muchas gracias, Pastor Perdomo, para usted, para el Pastor Randy Arias y también para todos nuestros hermanos que están atentos a través de YouTube, de las distintas redes sociales y para los oyentes de Esperanza Radio. Igualmente, Pastor, muchas gracias por la invitación, Pastor Óscar, y a todos los que en este momento también se conectan, poder participar de estos repasos es una gran oportunidad para ser edificados y para compartir este mensaje tan importante de la lección con todos nuestros hermanos. Gracias, Pastor. Okay, gracias compañeros. El amor de Dios por la justicia. El amor de Dios por la justicia es lo que nos va a ocupar durante estos minutos en el repaso. Pero antes de entrar de lleno al repaso de la lección, siempre se ha dicho, compañeros, que la escuela sabática es la agencia ganadora de almas. Pero quisiera que ustedes nos dieran en su experiencia un consejo a todos los maestros y hermanos de cómo realmente la escuela sabática puede convertirse en una bendición en la iglesia para el trabajo misionero. Pastor Óscar. Pastor y hermanos, la escuela sabática ha sido considerada un pilar fundamental del evangelismo en nuestras iglesias. Como usted lo decía, es la agencia ganadora de almas. ¿Cómo aporta? Es a través de la educación. La escuela sabática es una escuela, como su nombre lo indica, y capacita a los miembros para compartir el evangelio con otras personas. Fomenta también el compañerismo y la unidad en la misión. Estimula a atraer a otras personas también a la iglesia y generar un espacio donde se pueda compartir el evangelio. Es decir, Pastor Óscar, que es la iglesia en estudio, ¿no? Es la iglesia en estudio. Y es maravilloso cuando sí, la hermandad está bien alimentada espiritualmente, tienen mucho que dar para compartir. Esa es la idea, ¿no? Pastor Randy, ¿usted qué nos podría también aportar en este momento? Bueno, para mí pienso que es sumamente importante cuando la escuela sabática cumple ese propósito con el cual está. De manera como estamos, la pregunta es de qué manera puede aportar. De manera Sí, particular, pienso que cuando las clases de escuela sabática, y yo creo que esto es un consejo que muchas veces se da, pero hay veces se pasa por alto, si el maestro de la escuela sabática, de las clases de escuela sabática, hace de su clase que sea un grupo pequeño, ¿no? Que pueda cumplir con todos los propósitos de clase, no simplemente venir a dar un repaso, sino que esté al tanto de su grupo, de los amigos nuevos que llegan, es más fácil, funcionaría como un grupo pequeño, ¿no? Las personas nuevas que lleguen, yo estoy al tanto de ellos, puedo visitarles, puedo hacerles un seguimiento. Esas clases se convertirán en agencias ganadoras de almas, o sea, porque las claro, personas llegan para quedarse, claro, porque claro. están sintiendo que el maestro los está pastoreando, los está ministrando, que no vine solo a escuchar una lección de la cual tal vez no tengo idea, porque tal vez un amigo llega y no ha estudiado la lección, pero si el maestro hace más allá que simplemente dar el repaso, obviamente las clases se convierten en esas agencias ganadoras de almas. Qué bueno, pastor. Muy bien, hermanos. Ya han escuchado consejos prácticos porque la iglesia no solamente es teoría, tenemos que ir a la praxis, tenemos que de verdad colocar todo lo que aprendemos en el Evangelio para el servicio de la comunidad, para el servicio de la gente, que las personas realmente se sientan pastoreadas, que se sientan atendidas y de esa manera nuestros hermanos van a predicar el Evangelio y cumplir con la misión de Jesús. Pero vamos entonces de lleno a la lección. Qué lección tan interesante, el amor de Dios por la justicia, el amor de Dios por la justicia. Compañeros, cuando se estudian los atributos divinos, hay atributos muy claros de el amor y la justicia. Algunas personas tienen un poquito de complicación, de dificultad para poderlas
para poder estar alineados con esos conceptos. ¿El amor y la justicia de Dios son contraproducentes? ¿No están alineados, Pastor Oscar? Pues pastor y hermanos, tenemos que entender que el amor y la justicia de Dios no son excluyentes. Ok. En la lección mirábamos que, claro, hay conceptos acerca de que como Dios es amor, entonces no puede ser justicia también. Pero en la escritura nosotros encontramos pasajes de sobra y la lección nos mostraba algunos. Efectivamente, Dios es amor. Su esencia es el amor, ¿verdad? Pero eso no excluye la justicia que hay en él, porque como decía la palabra, también el Señor ama la justicia, Amén. ama la justicia. Y por su amor es que Él es justo. Como leíamos o estudiábamos en ocasiones anteriores, la semana anterior, el Señor se compadece de aquel que pasa por angustia, por necesidad, el que es afligido. Y al Señor le genera repulsión Ajá. lo que le haga daño a sus criaturas, a su creación. ¿Por qué? Porque los ama. El amor exige que haya justicia. Sin justicia no hay verdadero amor, ¿cierto, No Pastor? habría No habría, amor. no se podría. Ahora, Pastor Randy, quiero leer un texto que usted me ayude a explicarlo porque es un texto muy lindo. Es el texto tiene que ver con esta pregunta, lógicamente. El Salmo 85:10 dice, el amor inagotable y la verdad se besaron, se encontraron. Dice, el amor inagotable y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿En dónde se dio el cumplimiento de esta situación del carácter de Dios? ¿Dónde se puede ver? Obviamente el mayor cumplimiento o donde realmente se cumple ese texto, pues es en la cruz. En la cruz. En la cruz de Jesús, cuando Jesús muere, es la mayor muestra del amor, porque Él hace algo, recorre, o sea, baja el cielo a la tierra para que nosotros los pecadores podamos tener una oportunidad. Eso es la mayor muestra de misericordia, a quienes no lo merecíamos por ser pecadores. Pero también es la mayor muestra de justicia porque Él desde el principio dictaminó que la paga del pecado es la muerte y que el Ok. quebrantar la ley de Dios pues trae unas consecuencias. Ahí se cumplieron las dos. Claro, es justo porque se cumple la ley Ok, qué bueno. al traer el castigo sobre el pecador, solo que el pecador no era Jesús, ¿no? El pecador somos nosotros. Y Él como sustituto paga el precio por nosotros y esa es la mayor muestra de amor. De amor. Ahí se besan la justicia Oye, y el amor. maravilloso. Pastor Randy, quédese usted ahí porque quiero que dialoguemos y Pastor Oscar también nos ayude con un tema que me parece muy interesante, es fascinante, el tema de que las personas le tienen mucho miedo al juicio de Dios. Cuando hablamos de que viene Cristo y que todo ojo lo verá, y después dice también el Evangelio que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Hay muchas personas que le da mucho temor, pero la lección nos mostraba que no, por el contrario, que eso eran buenas nuevas. Ujú. ¿Por qué son buenas nuevas el juicio de Dios? Justamente es eso, ¿no? Nosotros podemos mirar el juicio desde dos puntos de vista. Sí. Si yo soy el víctima, si he sufrido pues por causa del pecado y por alguien que me ha ocasionado algo, pues yo quiero que Dios haga justicia y el juicio para mí sería buena noticia porque yo quiero que Jesús venga y haga justicia porque me han dañado. Claro. Pero cuando yo lo miro desde el otro lado, porque yo soy pecador, porque yo he fallado, porque tal vez he faltado a mi familia, a mis hermanos, a mis compañeros y ahora el peso de la ley pesa sobre mí, es donde yo puedo sentir, no quiero juicio, juicio final es algo que me atemoriza. Y yo siempre le he enfatizado a los hermanos y la lección nos lo está diciendo, el juicio es una buena noticia, Amén. porque en el juicio justamente es donde Jesús justifica al pecador, nos exime de la culpa y nos da una oportunidad para que nuestro nombre permanezca escrito en los libros del cielo. Y nosotros queremos que eso pase rápido. Antes debería ser una buena noticia al anunciar, como lo dice el mensaje del primer ángel, que el juicio ya llegó y que eso es una buena noticia para el mundo porque Dios va a hacer justicia. Aunque nosotros somos pecadores, por eso es lo importante de acercarnos a Jesús, porque Jesús nos cubre con su sangre, Amén. con su sacrificio, con su expiación. Y entonces, como lo hemos dicho muchas veces, a mi lado aparece ya no que soy condenado, sino al contrario, perdonado por la gracia de Cristo Jesús. Hermanos, el Apocalipsis menciona que cuando el Señor Jesús regrese, dice que muchos correrán de aquí para allá y le pedirán a las rocas que lo escondan de la presencia y de la ira de Dios. Pero saben, cuando uno se entrega al Señor,
va a ser el momento, como le decía el pastor Randy, más maravilloso, porque es el momento de la vindicación y del reencuentro para nunca más separarnos de nuestro amante Padre Celestial. Así que el juicio son buenas noticias. Pero, Pastor Oscar, la lección nos traía una pregunta muy interesante y la saqué textual de allí, porque me parece, apreciados hermanos, que debemos de analizarla con nuestros amigos y hermanos en la clase, y usted, mi apreciado oyente, que está allí escuchando nuestra emisora, que puede analizar en algo que es muy cuestionado. Si Dios es amor, si Dios es bondad, ¿por qué existe tanta maldad en este mundo? No, a veces no cuestionamos la bondad de Dios. Claro que sí. Dios es amor. Es Sí, indiscutible. La palabra del Señor en muchos pasajes así lo declara. Eh, ¿Por qué un Dios que es bueno permite la maldad? Porque Él respeta la libertad con la cual nos hizo, oye, el libre albedrío. ok, Él respeta eso. Aunque no comparte muchas de las decisiones que el ser humano toma, Él las respeta. Y tristemente, también lo estudiábamos la semana pasada, debido a que respeta la libertad de decisión de las personas, el ser humano ha entrado en un ciclo de rebelión, ¿no? La ok, semana pasada ajá, se hablaba sí, acerca de así eso. es. Él respeta, en términos sencillos, el libre albedrío. Así que el mal es el resultado del pecado. No, el mal no es resultado de la bondad de Dios. Ok, Uno no importante puede, eso. no puede señalar la bondad de Dios como la culpable. No, no podemos pensar en que nuestro Dios es un Dios, em, Vengativo, duro, sí, que Él ah, mismo es el que genera la eh, maldad. No, que el- no, no es Él, ¿verdad? Dios, además, Dios permite el mal respetando las decisiones de los seres humanos y por ende las consecuencias de sus malas decisiones, pero es solo por un tiempo. O sea, esto no es para siempre. La palabra de Dios también señala que Él, nuestro Dios, ha diseñado un plan para redimir a la humanidad y al ser humano de las consecuencias del mal. Yo traje un pasajito aquí por favor, del pastor, adelante. conflicto de los Claro. siglos que dice: Dios no es responsable de la existencia del pecado, pero hizo provisión para su erradicación. Amén. Así que la bondad Amén. de Dios no provoca el pecado, ¿cierto? No, no debemos nosotros Juzgarlo, ¿no? juzgar al Señor por su bondad, Claro. pero sí debemos agradecerle porque su bondad, producto de su amor, erradicará en algún momento, y ya estamos prontos para que eso ocurra, el pecado de esta tierra. Qué bueno, gracias. Por eso, segunda de Pedro menciona en el capítulo 3 que Él es paciente con las personas para que puedan arrepentirse y así entender que si Él da tiempo en medio de este mundo tan lleno de dolor y de tristeza, es por nuestra propia, ¿qué? Nuestro propio bien, por nuestra propia salvación. Eso es importante. Pero, Pastor Randy, algo que la lección durante esta semana estuvo reiteradamente enfatizando es que Dios no cambia, que Dios no cambia, que es un Dios moralmente inmutable. ¿Qué quiere decir es un Dios moralmente inmutable? Sí, esto es un punto importante que me parece que hay que aclararlo en la lección, Sí, maestros, que tenemos esa responsabilidad, porque como la misma lección nos decía, muchos decimos, es que Dios no cambia, entonces Dios lo que determina ya sí va a ser. Y nos mencionaba dos textos, ¿no? Uno en Malaquías y otro en Santiago. Pero mencionaba el contexto de Malaquías y nos muestra que en lo que Dios no cambia es en su ley, ok. en su esencia como ser. Nosotros podemos y podríamos preguntar, ¿acaso Dios no cambió cuando, y la lección también mencionaba ese ejemplo, cuando Dios le dijo a Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruido? Dios le había dicho que iba a ser destruido y ya lo había determinado. Pero cuando Jonás va y predica que no alcanzó ni a hacer toda la campaña, Sí, toda la ciudad se convierte, hay ayuno, hay arrepentimiento y entonces Dios cambia. Y gracias a Dios que cambia, porque si no cambiara lo que está determinado sobre nosotros ya significaría perdición, estaremos perdidos. claro, Pastor Randy, usted está tocando un tema importante y me ayuda para que podamos entrar en un tema que la lección me parece fascinante y que no podemos dejar de explicar, porque usted dice Dios cambia. Vamos a hablar un poquito acerca cómo es que el arrepentimiento del hombre y el arrepentimiento de Dios,
porque la lección no lo traía y es diferente. ¿Por qué se arrepiente el ser humano y cómo se arrepiente el ser humano? ¿Y por qué cambia de parecer Dios? ¿Y cómo lo hace? Bueno, justamente como la pregunta está ligada, Sí, esa inmutabilidad moral se refiere a que su ley no cambia, él la trazó y por eso fue que Jesús tuvo que venir a morir, ¿no? Si la ley se pudiera cambiar, como muchos hoy en día cristianos piensan, ¿no? De que Dios podría cambiar las cosas, entonces Jesús no tendría que morir. Pero como su ley, moralmente él es inmutable, pues él tenía que ejecutar un castigo y Jesús muere. Ahora, lo que estamos diciendo, pastor, con respecto al arrepentimiento, ¿por sí, qué encontramos en la Biblia que Dios se arrepiente, pero también en otros textos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿no? exacto. ¿Y qué es lo que está queriéndonos decir? La lección era muy clara, decir que el arrepentimiento humano es, yo me equivoqué, cometí un error y entonces estoy arrepentido. O sea, el No, hombre se arrepiente porque porque pecó, cometió un porque error. cometió un error, pero Dios Pero no. Dios, y lo enfatizó mucho la lección, Exacto. Dios es perfecto, no se Sí. equivoca, todo lo hace con justicia, todo lo hace con rectitud. Entonces, ¿a qué se refiere que Dios se arrepienta? Y también mostró los ejemplos. Y utilizó otra vez el caso puntual de Jonás De y Nínive. Nínive, Ajá. ¿no? Dios ha dejado medidas, eso lo podemos ver en la Biblia, Dios ha dejado medidas y cuando esas medidas se completan, Dios interviene. Pero si las medidas retroceden, entonces Dios lo dice muchas veces, me ha arrepentido del mal que iba a hacer. No es porque, es que me equivoqué. No, no es que me equivoqué. Todo está condicionado a última instancia al actuar humano. Ok, Si Dios, ok, si el hombre mueve, accede a la gracia, atiende al llamado de Dios, entonces el castigo para este mundo es destrucción. claro. Y ya está determinado, ¿no? Pero para eso Jesucristo vino, para que haya una segunda oportunidad y todo eso está cobijado bajo la gracia. Es algo que yo creo que debemos aclarar en la lección. Importantísimo, hermano, importantísimo. Y gracias, pastores, porque nos están, vamos al punto del tema, ¿no? Importante aclararle a nuestros hermanos que el arrepentimiento de Dios no es que Él se haya equivocado, es sencillamente que Él cambia por su misericordia ante las decisiones de los seres humanos. Y eso es supremamente importante. Pero Pastor Oscar, entramos ya porque el tiempo va avanzando y necesitamos avanzar en la lección, un tema fascinante y es el Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos muestra un desafío. Dice que hay que amar a los enemigos y habla finalmente de que debemos de ser perfectos. Pastor Oscar, cuando yo leo eso, yo digo, Dios mío, entonces, como dijeron los discípulos en su tiempo, entonces, ¿quién va a ser salvo? Porque yo no soy perfecto. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor y cómo podemos entender la perfección cristiana y todo este tema? Bien, pastor, pues nosotros hemos estudiado en repetidas oportunidades el tema de la perfección cristiana a la luz de Mateo 5:48. Y sabemos que la perfección cristiana no implica una impecabilidad absoluta, sino más bien la perfección cristiana está ligada a la madurez espiritual, a una Ok, entrega completa a la voluntad de Dios. interesante En eso. ese capítulo 5, el Señor pide que reflejemos el carácter de Él. Es eso, es que sigamos sus directrices en materia de carácter. ¿Cuál es el carácter de Él? Se trata de vivir una relación continua con Dios, permitiendo que el Espíritu Santo, que es el que puede transformar nuestro corazón y nuestra mente, nuestro carácter, este, haga su obra en nosotros, ¿no? De eso se Ok, trata. La perfección cristiana se da en la medida que nosotros nos entregamos a diario al Señor Jesucristo para recibir también a diario el bautismo del Espíritu Santo. amén. Sí, dentro del contexto de Mateo dice, claro, estamos hablando de la justicia de Dios, estamos hablando de la bondad de Dios, estamos hablando de todo esto, pero dentro del contexto de Mateo capítulo 5 nos dice que si tenemos que pues imitar a nuestro Padre y que si nosotros amamos solamente a los que nos aman, que no hacemos nada, ¿no? Pero nos invita es a amar a nuestros enemigos, a Ujú. quien nos ha lastimado, a quien nos ha herido. Pastor Randy, eso, eso es un nivel de madurez muy especial, ¿cierto? Y yo quiero preguntarle, ¿será posible llegar allá? Claro que sí, porque si no Dios no lo hubiera puesto en su palabra de Amén, decir, amén.
de manera imperativa, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo, pastor? Justamente el carácter de Dios es amor. Ok. Y entre más nos acerquemos y nos parezcamos a Dios, pues estamos llegando más a la perfección, porque todo en torno a Dios se mueve en torno al amor. Ahora, para mí hay un ejemplo clave en la Biblia que me hace poder llegar a esa experiencia y es lo que pasó, aunque la lección no lo menciona particularmente, pero es lo que pasó con Esteban. Ok. Cuando Esteban es llevado por sus propios hermanos, porque era su pueblo el que los llevó allí y lo cuestionaron y apretaban los dientes y arrojaron piedras contra él, la Biblia dice que Esteban levanta su mirada al cielo y ve a Jesús. Y mientras se mantiene contemplando a Jesús, las piedras empiezan a caer sobre su cuerpo, empiezan a hacer derramar sangre en su cabeza, pero él puede decir unas palabras que me impresionan porque solo también las pronunció Jesús. Es decir, Esteban se pareció mucho No, a sí, Jesús. sí, sí. No les tomes en cuenta este pecado, Oiga, impresionante eso, hermano. que son las mismas Sí. palabras que Jesús dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro. ¿Cómo lo pudo hacer Esteban? Solo contemplando a Jesús, solo Ok. mirando a Jesús. Y de la única manera, si nosotros ponemos a mirar a nuestro hermano o a la persona que me causó el daño, la lección no nos está diciendo que yo tengo que tener sentimientos bonitos a las personas que me han hecho daño, ¿no? Porque eso lo mencionó la lección Claro, unos días claro. atrás, ¿no? No se trata de que yo sienta bonito por esa persona. Pero entonces ahora yo puedo mirar a esa persona también como una víctima del pecado y que también ha sido esclavizado por Dios. Y al contemplarlo a la luz de Jesús, mirando a Jesús, entonces yo puedo como Jesús y como Esteban decir, Señor, perdónalo, Claro. no le tomes en cuenta este pecado, me permite amar a esa persona. O sea, sí se puede, Sí porque se ya hay puede llegar a testimonios eso. de personas que lo han hecho. Verlo con los ojos de Jesús, con su misericordia. Contemplando a Jesús. Eso está muy bien. Vamos a cerrar la lección, Pastor Randy, Pastor Oscar, y necesitamos rápidamente dos asuntos. Primero, Pastor Oscar, un texto de la Escritura que usted diga, les aconsejo que los maestros lo analicen este sábado. Bueno, un texto que a mí me llamó muchísimo la atención y considero que vale la pena tratarlo es Miqueas 6:8. Miqueas dice? 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Tres cosas, ¿no? Sí, Señor. Hacer Hacer justicia, justicia, amar amar misericordia. misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Y considero que una frasecita que traje aquí también pudiera resumir Sí, el ¿cómo contenido de la resumiría el lección. punto central? Sí, Sí, de la eh, lección. el amor y la justicia de Dios no están en conflicto. Juntos garantizan la redención y el juicio justo de la humanidad. Amén, qué bueno. Pastor Randy, ¿usted cómo, bueno, antes del cierre, qué texto también recomendaría? Y también díganos cómo cerraría la lección para el punto central que nuestros hermanos digan, este es el tema por el cual nos tenemos que ir este sábado. Sí, justamente el texto que el pastor Oscar me parece fundamental. Qué bueno. Es que en esta lección detenerse en uno, pero tengo otro que me parece importante también enfatizar y compartir, y es Éxodo 33, 18 y 19. Es cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Jehová le responde, y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para el con el que seré clemente. El texto nos está diciendo que la gloria de Dios, que es su carácter, es un Dios de amor, un Dios de misericordia y también es un Dios de justicia. Así que con una frase con la que yo encerraría justamente es eso. Y de hecho la vida eterna, dice Juan 17:3, es conocerme a mí, conocer a Jesús. Amén. Dios quiere que conozcamos a Dios, Dios quiere que conozcamos y veamos su gloria. Y la gloria de Dios no es, bueno, más allá de ser esa luz inaccesible, tiene que ver con su carácter. Amén. Poder saber que Él es un Dios de amor, un Dios clemente, un Dios compasivo, que no tolera el pecado, pero que también ha extendido su gracia y misericordia para nosotros como pecadores. Un Dios de amor y justicia. Amén. Gracias, Pastor Oscar Vergara, Pastor Randy Arias. Dios les bendiga. Gracias por estar en este ambiente tan bonito. La finca Maranata aquí en Cachipay, un ambiente natural, un ambiente muy especial, pero que hemos tenido la oportunidad desde aquí transmitir y de poder llevar los conceptos fundamentales de la lección número 6 de la Escuela Sabática, el amor de Dios por la justicia. Así que a todos los oyentes de Esperanza Radio también un abrazo especial, gracias por sintonizarnos y a usted, mi apreciado amigo y hermano, que escuchó el programa a través del canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena,
Le mandamos un abrazo cordial, esperando que el Todopoderoso le bendiga y que el próximo sábado en el repaso de la lección sea una gran bendición compartir con los amigos y hermanos que estarán en cada una de nuestras iglesias. Un abrazo. Nos veremos la próxima semana. Dios les guarde. Muchas gracias.